Jorge, algunos editorialistas han dicho que esta puede ser una candidatura, esta confluencia de independientes, puede ser una candidatura anti-peje, porque le roban un segmento electoral al peje. ¿Es así? Yo no lo creo, no veo por qué tendría que hacerlo. Creo que es una candidatura, o debe ser una candidatura anti-establishment político de la vieja guardia. Ahora, Andrés Manuel López Obrador es tan parte de ese establishment político, de esa partidocracia, como los demás, ni más ni menos, igual. Él es un político profesional, se ha dedicado toda la vida a hacer política. Fue presidente del PRI en Tabasco, fue presidente nacional del PRD, es presidente nacional de Morena. Su partido Morena, este año donde hay pocas elecciones, no hay elecciones federales, va a recibir más de 400 millones de pesos nuestros. Se ha rodeado de los colaboradores más corruptos que se han visto, pero los hemos visto, no nos los han platicado, los vimos en los videos. Es un político profesional, ni peor ni mejor que nosotros, es parte de lo mismo, es parte de esa partidocracia. Entonces, una candidatura independiente no es más anti-peje, como le dices, que anti-PRI o anti-PAN o anti-PRD. Es una candidatura anti-establishment, anti-partidocracia, donde no tiene por qué singularizar a uno más que a otro, porque todos son iguales. Claro. Dices en tu libro que uno de los ejes para formar esta confluencia sería el debate sobre el Estado de Derecho, la corrupción y la legalidad, digamos como un eje vertebrador de la confluencia. ¿Crees que, por ejemplo, los candidatos independientes que ya están en posiciones, están en el Congreso, el gobernador de Nuevo León, están haciendo algo realmente en esa materia o le están dando la vuelta al tema? Bueno, yo creo que están haciendo, ya han hecho cosas, por ejemplo, muchos de ellos, si no es que casi todos, hicieron público su 3 de 3, que mucha gente no lo quiere hacer. Yo he escuchado argumentos que no comparto, pero los he escuchado desde que estuve yo en el gabinete y que el presidente Fox me prohibió hacer pública mi declaración patrimonial porque los demás del gabinete no querían, porque decían que algunos eran muy prósperos, digamos, y que entonces los secuestradores iban a saber cuánto dinero tenían y los iban a secuestrar por eso. Yo no comparto ese argumento por una sencilla razón. Nadie te obliga a ser funcionario, Nadie te obliga a ser secretario de Estado o embajador o cónsul o senador o diputado. Dedícate a otra cosa. No tienes miedo, fundado, con toda la razón del mundo, dedícate a otra cosa. Nadie te obliga. Esto ya lo han hecho, 3 de 3, muchos de ellos. Yo creo que han introducido medidas interesantes, el Bronco, por ejemplo, la publicidad, televisar las licitaciones, me parece algo positivo, que tiene aristas, tiene complicaciones, no es tampoco evidente. Están haciendo mucho. Ahora, no es fácil. Mira, te doy un ejemplo de lo complicado que es en algo que se podría utilizar, que son las relaciones internacionales de México, es algo que yo conozco bien, y los acuerdos que ya tenemos con muchos países para intercambiar información financiera a través de los fiscos, el SAT nuestro, el IRS en Estados Unidos, en otros países, hay acuerdos ya firmados. ¿Qué pasó ahorita que detuvieron a Humberto Moreira, los españoles en Madrid? Ya descubrimos, ya lo vimos a través de un artículo en El País ayer, el gobierno mexicano se volcó para salvarlo, no para fregarlo, no para investigarlo, no para extraditarlo, no para juzgarlo, no para pedirle a los españoles, a los norteamericanos, a ver, denme la información del fisco que tienen, échamela, sino para rescatarlo. Bueno, pues es al revés. Lo que tendría que hacer un gobierno que realmente quisiera perseguir la corrupción es, ustedes lo están acusando, a ver, ¿con qué? Porque yo quiero acusarlo. Si ustedes le saben algo, díganme qué, para yo echármelo. Y si los españoles estaban actuando porque un juez norteamericano en San Antonio se los estaba pidiendo, hablar con el juez en San Antonio, oye, a ver, platícame. No, al revés, se volcaron para protegerlo. Es aberrante. Ahí ves lo que no se está haciendo y lo que sí se podría hacer, porque contamos ya con muchos instrumentos en este país para combatir la corrupción. No, Enrique, no es poco con lo que ya tenemos. Lo que no tenemos es voluntad política arriba. Esa no. Y por ejemplo, el caso del Bronco con los Medina, ¿ha hecho algo? Bueno, yo quiero pensar que ya le pidió, por ejemplo, al gobierno federal, al SAT,
que el SAT le pida al IRS en Estados Unidos, invocando el acuerdo FATCA, que le dé al gobierno federal, para que se lo dé al gobierno de Nuevo León, toda la información que tiene el fisco norteamericano sobre ingresos y activos de la familia Medina en Estados Unidos. Si no las tiene, pues no las tiene, y entonces pues es falsa la sospecha. O si sí las tiene, esas propiedades o esos ingresos, pero resulta que todas son bien habidas, pues entonces son bien habidas. Pero antes de pedir la información no la sabes. El Bronco se lo pidió ya a Hacienda y al SAT. El SAT ya se lo pidió al IRS o no. Yo no lo sé. Me gustaría que el Bronco nos dijera si ya lo hizo y qué respuesta obtuvo del gobierno federal. Jorge, ya nos quedan 2 o 3 minutos para despedir la entrevista, pero preguntarte, ¿es posible que los candidatos independientes compitan con esta iniquidad en términos del gasto? Porque pienso en Guadalajara, León, Monterrey, son ciudades donde las redes sociales son muy eficaces, pero también están, digamos, en México profundo, Coahuila, muchos lugares donde tienen que llegar. ¿Es posible competir? No es fácil competir, la cancha no está pareja, no es cierto. Los partidos se las han averiguado a nivel federal y sobre todo a nivel estatal para que cada cancha sea lo más dispareja posible, y en esas condiciones es muy difícil competir, en efecto, pero hay algunas cosas que ayudan. Por ejemplo, el fallo del Tribunal Electoral a propósito del caso de Nuevo León, cuando el Bronco, y que ya se aplica a todos, de que el gasto es el mismo, no el financiamiento, pero sí el gasto. Bueno, eso le permite a un candidato independiente buscar recursos en la sociedad civil hasta el nivel que le dan a los partidos de nuestro dinero. Bueno, si eso se hace a través de las redes, si en México aprendemos poco a poco a tenerle confianza a los mecanismos de fondeo por las redes, como Fondeadora y otros Bernie más. Sanders, Obama. Como Bernie Sanders, exactamente. Obama menos que Sanders. Obama recibía de grandes cantidades de algunos. Sanders recibe un promedio de donativo de $27 cada uno. 3,5 millones de donativos, $27, 500 pesos cada uno. No es nada. No es nada en Estados Unidos y no es mucho en México para esa gran clase media mexicana, o incluso para la gente que tiene dificultades económicas, pero dice, a mí me importa esto. Pero hay mucha desconfianza todavía en México en usar las redes para fondear. Hay que aprender a hacerlo. Si se hace, para el 18 se va a emparejar la cancha de esa manera. Pero siempre habrá esta sospecha de que hay empresarios atrás queriéndole meter lana para gobernar desde... La mejor manera de que los empresarios que sí deben estar detrás también no hay que prohibirles a los empresarios que hagan política también, pero la mejor manera de que no pinten en el total de financiamiento que alguien consiga es que haya una gran cantidad de donativos pequeños, de tal suerte que los pocos donativos grandes se diluyan, se dispersen en ese fondo, esa bolsa grandotota de recursos. Pero eso depende de todos nosotros. Si nosotros no le entramos, el vacío ahí va a estar y lo va a ocupar alguien. ¿Quién es? Por los magnates. Jorge, última pregunta. Dices que esta candidatura no quiere sustituir a los partidos políticos, que crees que los partidos políticos son necesarios en la democracia. ¿Crees que esto puede ayudar a que se reformen, a que tengan un incentivo para la democracia? Yo creo que puede ayudar mucho. Meterle competencia en la arena electoral cambia mucho. Va a transformar a los partidos, los va a obligar a escoger mejores candidatos, a escogerlos de una manera más transparente y democrática, a tener mejores prácticas en su vida interna y en su caso a dividirse y a reconstituirse en formas distintas. ¿Por qué vamos a tener la misma configuración de partidos hoy, en el 2016, que teníamos en 1988-89, cuando el país y el mundo eran otros? No había caído el muro de Berlín, no había elecciones limpias en México, no había Estado de Derecho en México, no había nada. ¿Por qué tenemos la misma configuración? Lo único realmente nuevo que hay es Morena, que es al mismo tiempo lo más viejo que hay. Jorge, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a un corte y seguimos en Perspectivas.